Déjame ver ahorita, ya te paso el link. Bueno, amigos, lo ofrecido es deuda, así que esperemos que ya no existan más inconvenientes con el Internet. Gracias por esa fidelidad a quienes están pendientes de nuestras transmisiones. Luis, buenas tardes. Yo te preguntaba si es que en verdad estamos en estado de guerra y de guerra contra quién. Eso es lo que yo no logro entender. Por un lado, vemos que se dan entre bandas, pero por otro, y le decía aquí a nuestra gente eh, que lo único que se pudo haber apreciado como atentado al Estado es, o no es lo único, ¿no? De hecho, son las eliminaciones selectivas a miembros de la policía y un coche bomba que recuerda tú que detonó frente a la Florida. Entonces, ¿guerra contra quién, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cualquier cosa que vaya fuera de lo que es en sujeción a las leyes, más aún donde hay mucha violencia y crímenes de por medio, es realmente una guerra, solo que esto es una guerra urbana, no es una guerra convencional. Y definitivamente, pues lo que está sucediendo es que está muy debilitado y muy golpeado nuestra capacidad coercitiva, y esto creo que lo sabes tú muy bien por tu carrera militar, Edwin. Pues el poder coercitivo del Estado es el principal poder en donde reposan los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y hoy por hoy, pues hemos visto vemos todas nuestras libertades coartadas por esta ola de inseguridad, de violencia, de criminalidad y del ejercicio en pleno de todas las actividades ilícitas y de delincuencia transnacional incluso. Ahora, ahora Luis, en ese sentido mira, hay algunas cuestiones que nos dejan sin piso y es la designación de autoridades que no están en el nivel. ¿Qué opinas tú de la designación del secretario de Seguridad, el señor Ordóñez? Bueno, yo creería que siempre todo lo que eh, se está tratando de ejercer y de implementar por parte del gobierno es con buena voluntad y con un propósito de fondo positivo. Y, pero no conozco al señor Ordóñez. Creo que más allá de que él tenga o no tenga el conocimiento en cuanto a temas relacionados a la seguridad, en este caso del Estado, podría ser el mediador o el mecanismo que implemente lo que se necesite a través de personas que sí conocen en todo lo que necesita, en este caso, pues las Fuerzas Armadas, todas las fuerzas del orden, la Policía Nacional, y pues el respaldo hacia todos los gobiernos seccionales para que también a través de ellos pues puedan representar la seguridad ciudadana. El asunto es ese, es que sea una persona que representa al gobierno ante las fuerzas del orden y las fuerzas del Estado para poder implementar y darles todo lo que se necesita para que puedan efectuar bien su trabajo, ¿no? Bueno, realmente eh, hablar contigo es hablar con una persona que es sincera y no hay cálculos políticos, así que podemos sincerarnos un poco más. Eh, ¿Tú crees que exista hoy, al menos en nuestra generación, una solución viable? Tú que haces bastante ayuda social, eres una persona que conoce Guayaquil de cabo a rabo. ¿Tú crees que nuestra generación se pueda lograr hacer algo para que al menos
no le veas a una generala, ¿no? O a un general hablando con los jefes de las bandas, sino que los mismos jefes de las bandas digan, oigan, señores, esto ya no es para mí, y cuelguen tanta violencia en lo que estamos viviendo actualmente, Luis. ¿No sabes qué pasa, Edwin? Que eh, esto, para llegar a los niveles de violencia, de criminalidad y de crimen organizado que estamos viviendo hoy, esto ha sido un proceso. Esto no se ha dado de la noche a la mañana y realmente, lastimosamente, para poder desarticularlo y volver a una normalidad legal y proactiva, también será un proceso. El asunto es que tenemos que comenzar ya. Y yo lastimosamente no veo que se esté implementando o ejerciendo absolutamente nada para que empecemos a hacer lo que hay que hacer. Porque esto es un tema desde la parte estructural, desde la violencia no directa, que son los males sociales, y de ahí todo eso como producto, todo lo que se ha degenerado hacia acá y lo que vemos hoy, ¿no? Entonces, mira, lo que te hablaba hace un momento, el poder coercitivo del Estado no solamente es el buen uso de la fuerza, sino también la implementación y la sanción de a través de buenas leyes. Pero lastimosamente estamos en un sistema evidentemente corruptible a todo nivel, en donde no se pueden articular siquiera las decisiones y mucho más las acciones para poder comenzar a combatir esto. Ese es realmente el problema, Edwin. De A ahí ver, generaciones. Lastimosamente veo que vamos a perder algunas generaciones hasta que podamos volver a recuperar nuestra sociedad. a ver, yo te digo algo. Por ejemplo, quieren montar otro estado de excepción, ¿no? Como el que acabaron de montar el día de ayer. Sacas a los militares y a los policías a las calles. Nuevamente el desgaste de un equipamiento que ni siquiera tenemos como fuerza pública. Segundo, se filtra la información. Tú sabes cómo operan las bandas desde las cárceles. Cuarto, cuarto, no hay confianza porque yo converso con el señor general y mañana el señor general el amanuense, que es el cabo o el policía nacional, va y le comenta al amigo que trabaja de guía penitenciario y esto se vuelve un estado de desconfianza total. ¿Qué estructurar? Por eso te quisiera con lo que siempre te ha caracterizado, ¿no? Con esa sinceridad con la que te sueles expresar, ¿cómo lograr articular una estructura al menos que funcione? Nada más, algo pequeño pero que comience a funcionar, Luis. Bueno, en este caso, vámonos no desde la parte estructural social, sino ya implementando en la estrategia. Recuerda que para que pueda existir una buena táctica, primero tiene que estudiarse y crearse una buena estrategia. Y para que exista una buena estrategia, definitivamente tienen que haber recursos, Edwin. Y lastimosamente, en este caso, las Fuerzas Armadas y más aún la Policía Nacional no cuentan con los recursos necesarios mínimos para poder combatir todo esto que está sucediendo, que nos ha rebasado en todo sentido hace mucho tiempo. Entonces, te doy un ejemplo. Si la Policía Nacional, que está conformada especial y principalmente por sus tres ejes, que son el eje preventivo, el eje de inteligencia y el eje de investigación. Pero sí, se han preocupado en atender, y creo que está medianamente atendido el eje preventivo, que es lo que nosotros vemos en las calles, los patrulleros, los motorizados, los gendarmes circulando divididos por sus distintos distritos y circuitos de las ciudades. Hablemos especialmente aquí de Guayaquil. Imagínate que Guayaquil es una ciudad con 2.850.000 habitantes, tiene 400 kilómetros cuadrados de tierra firme y algo más si le sumamos sus límites de río y el estero, en donde convergen el aeropuerto de mayor tránsito nacional, el comercio informal más grande del país, que es la bahía, el puerto marítimo más grande
y de mayor tránsito naviero que es el puerto marítimo de Guayaquil. Y tenemos en las afueras de nuestra ciudad todas las cárceles más peligrosas y de mayor Hacinamiento. hacinamiento, de mayor hacinamiento y confinamiento aquí en el país. Estamos apenas a 1 hora de mar territorial por la vía a la costa y a pocos minutos a través del río para salir al Golfo. Entonces, imagínate que Guayaquil tiene geográficamente todas esas atributos que realmente deberían ser bien explotados y bien aprovechados como para el buen vivir. Se aproveche exacto, para el bien y el buen vivir. Más bien, no lo estamos aprovechando ni para bien vivir, ni para el mecanismo de defensa como nos hicieron nuestros ancestros y nuestros primeros defensores que utilizaban el río y el estero para defendernos de quienes quisieron invadirnos. Y hoy más bien lo están utilizando para todas estas tareas ilícitas. Y fíjate que contamos con 12 distritos de policía porque se ha adoptado a San Borondón y Durán como distritos de la zona 8, de lo que conforman el Gran Guayaquil, pero tenemos apenas 8.500 y pico de miembros, cuando lo que la norma dicta es que mínimo deberíamos tener 20.000. Y yo entiendo que en su capacidad la Policía Nacional no existe porque son 52.000 servidores policiales para todo el territorio nacional. Pero aún así, hay cosas que terminan siendo realmente ridículas y no. O sea, yo siempre voy a defender la institución policial porque he visto de cerca que más allá de los pocos recursos con los que cuentan, te voy a dar un ejemplo, Edwin. San Borondón. San Borondón es un cantón que lo han designado como un distrito de la zona 8, pero es todo un cantón que en diferencia de Guayaquil apenas tiene 100 kilómetros cuadrados menos que Guayaquil. En extensión territorial y geográfica tiene apenas 100 kilómetros cuadrados menos, es decir, San Borondón tiene 255, 260 kilómetros cuadrados y comprende 125 recintos. ¿Sabes cuántos servidores policiales tiene el distrito de San Borondón? 145, Edwin. Para más de 200.000 en 4 turnos de guardia. Imagínate, para más de 200.000 habitantes. No creamos que San Borondón solamente es la avenida principal que mide 10.8 kilómetros y donde están los centros comerciales y las urbanizaciones, sino especialmente toda su zona de campo, agraria, todo lo que, además del urbano, todo lo que es rural. Entonces, además que hoy no estamos batallando contra una delincuencia común, ya voy a hablar de eso, sino que para poder batallar contra el crimen organizado se necesita especialmente mucha ejercicio de inteligencia y de investigación. Así es. Dejemos claro que la inteligencia es la que advierte, la que prepara, la que dicta y dice, aquí hay el riesgo de la planificación o de esta célula o de tal delito o de tal grupo, etcétera. Y la investigación, que es el postdelito, que es la que llega a determinar quiénes fueron Luis, ¿no será que la policía sí sabe? Sabe que se van a cometer ciertas cuestiones y simplemente dicen, bueno, es parte del debido proceso. No, Edwin, te voy a decir por qué. Porque mira, cuando quieres hacer, por ejemplo, lo que está pasando hoy en un estado de excepción, el estado de excepción termina siendo en el ejercicio simplemente, y esto es, que veremos más control en las calles, pero eso termina siendo meramente disuasivo y termina siendo nada constructivo, y te voy a explicar por qué. ¿Sabes cuál es la ventaja de casi todas las personas que han sido capturados bajo presunción de cometimientos de crimen organizado? Que están vivos. Bueno, sí, principalmente eso. Claro. Pero ¿sabes qué es, Edwin? Que detrás de esto no ha habido un suficiente sistema de investigación detrás para que pueda ejercerse la legalidad de la detención
y no darle espacio a los jueces corruptos a Ese es que otro. se puedan salir por algún vacío legal o alguna falta de prueba y dejarlos nuevamente en libertad. Porque no se alcanzan, los ha rebasado, al sistema lo ha rebasado el crimen organizado en todo sentido. Entonces, esto se puede comenzar a disminuir cuando se fortalezcan los ejes de investigación y de inteligencia. Vuelvo y repito, el eje preventivo es muy necesario porque es el que mantiene y procura garantizar la estabilidad y la armonía de la comunidad día a día. Pero para combatir la delincuencia termina siendo solamente algo cuando captan algo en flagrancia, pues Edwin. Y nada más. O sea Y que tú aún crees así, que, en una ciudad como esta, en donde tú puedes haberte dado cuenta, especialmente en las horas pico, los sitios de mayor concentración dinámica se vuelven totalmente caóticos porque no existe el debido control. o sea que tú crees que una, creo, ¿cómo le llaman en términos policiales? Bueno, un delito está por cometerse, una tentativa de delito, ya se dio la orden de la cárcel, el señor X que le den de baja al señor Y. ¿Crees que eso se llegue a detener? ¿Cómo lograr parar tanto? Hay celulares, tenemos armas, tenemos la estructura que va desde los mismos dirigentes de las cárceles, los guías penitenciarios, los PPLs. ¿Cómo lograr interceptar? Yo creo que las mismas redes sociales con algún sistema de algoritmos podrán determinar que se puede. ¿Te acuerdas cuando se filtró ese audio, no? Que iban a disfrazarse de miembros de la fuerza pública y ya se anunció. Una de las, creo que fue la tercera masacre, se había anunciado y en efecto hubo la tercera masacre, pero no sé si es que el CIES logró escuchar ese audio que estaba en redes sociales. ¿Cómo parar eso? Ya no, eso no se puede parar. ¿Cómo parar eso? Mira, lamentablemente, eso que tú has tocado es uno de los principales ejes en donde se instrumenta y se efectiviza toda la actividad del crimen organizado. Sí, el tema de las cárceles es medular y lastimosamente el Estado ha perdido totalmente el control y la soberanía sobre esos espacios que terminan siendo, eh, en comparación con todo el territorio ecuatoriano, son espacios reducidos, son mínimos, son perímetros de apenas, creo que 60.000, 80.000 metros cuadrados. Entonces, eh, pero, por ejemplo, Edwin, mira, la penitenciaría de Guayaquil. Tú imagínate que la penitenciaría de Guayaquil fue construida técnicamente para una capacidad de 5.500 o 6.000 ppl. Y existen alrededor de entre 10.500 y 11.000. Es decir, hay un hacinamiento de casi el 100% de su capacidad. Entonces, esto no solamente que lo vuelve caótico, ya voy a hablar sobre el tema del caos, lo importante que es el control del caos, no solamente que lo vuelve caótico, sino que además, Edwin, por Dios, lo dije yo en alguna entrevista en la televisión, la realidad es que en las cárceles no se están peleando los PPL por el metro cuadrado de espacio, ni por el suspiro de oxígeno del que está al lado, no, ellos se pelean por el mismo, por lo mismo que se pelean las bandas en las calles, que es por el mercado de las plazas del microtráfico y por el control de la venta del contrabando y el acceso a las cosas prohibidas, que es un gran negocio en las cárceles. Tú imagínate que en la cárcel de Guayaquil, en la penitenciaría litoral, lastimosamente, el 90% de los reos son consumidores de droga a diario. Y en la cárcel la droga es mucho más cara de lo que lo es en la calle. Y que cada PPL tiene a veces un consumo diario de un promedio de $5. Multiplica $5 por 9.000 personas, 9.000 reos, Edwin. Son 45, $50.000 diarios que Diarios. genera eso dentro de la penitenciaría. ¿Entiendes ahora por qué se matan? ¿Entiendes lo corruptible y cuánto dinero hay de por medio? ¿Entiendes lo urgente que debe ser retomar el control
dentro de las cárceles del país. No se diga especialmente en la penitenciaría aquí en el litoral y las cárceles de máxima seguridad. Ese es el tema, Edwin. Oye, y ahora en las políticas, estaba leyendo una de las políticas del señor Ordóñez, que veo que tienes aún fe en nuestras autoridades y eso es bueno. El, es el manejo financiero de estas bandas. Tú que aparte del activismo, eres un empresario que conoce el teje-maneje en algunos sectores. ¿Cómo evitar que se lave tanta plata en el país? Sí, es terrible. Mira, yo alguna vez mencioné el tema y eso que tú has comentado es la otra parte medular de todo este gran problema. Sabes que en estas guerras, que son, como te dije, te dije al principio, no son guerras convencionales, sino estas guerras urbanas, la droga es simplemente la mercancía. ¿Tú crees que realmente, que no quito mérito y aplaudo, celebro que existan grandes incautaciones de droga, pero al mismo tiempo me preocupa porque es la evidencia de que entra muchísima droga al país? Ya no tanto nos estamos preocupando mucho por la droga que no salga, pero no nos estamos preocupando por la droga que entra al país. Porque mucho de eso es lo que se queda en las calles, mucho de eso es por lo que existe el microtráfico. Pero en este tipo de guerras, mira, los narcotraficantes son vendedores de droga y ellos lo único que necesitan es monetizar su producto, que lo tienen de sobra. La guerra, las balas en estas guerras son los dólares, como tú bien lo acabas de decir. Y cuando se comience a golpear estas economías ilegales, más aún en un país como el de nosotros, que no solamente te he mencionado todas las ventajas geográficas que les ofrece a estos desgraciados, sino que además tiene lo único que no tiene ningún país de nuestra región, que somos el único país dolarizado, pues Edwin, y eso facilita mucho más todavía el negocio y el, por supuesto, después el lavado. Pero si aquí se formara un gran conjunto de fuerza de tarea que sea conformada por gente de la UAFE y que se Así dediquen es. a hacer lo que tienen que hacer, con el SRI, con la super de compañías y la fiscalía y unas unidades especializadas de la policía, estoy seguro que determinarían exactamente la ilegalidad de muchas nuevas fortunas en este país y de muchos incluso nuevos grandes emprendimientos que hay en el país. Y por ahí empezar. Incluso me atrevería yo a decir que especialmente en los temas inmobiliarios. Oye, tú habías escuchado antes de alias Leandro. No, nunca, nunca había Nadie, escuchado de él. te cuento que nadie. Yo he conversado con periodistas de Arturo Torres, de quienes investigan estos, dicen, pero ¿cómo entiendes a alguien que vivía o vive, ¿no? Creo que no sale todavía, ¿no? No, está detenido. Eh, que Riberas del Batán, el lugar más exclusivo de San Borondón, y nadie diga nada. Bueno, así como este personaje, calculo que deben de haber muchos más. Y, pero es que todas estas cosas, Edwin, tanto lo que se planifica como lo que ellos después implementan, todo se cocina en las sombras, Edwin, todo, todo. Por eso es muy importante, repito, la, el trabajo de investigación e inteligencia. Ya tú has sido, te repito, carrera militar, tienes especialidad en muchas cosas, fuiste comando, pero tú sabes que las unidades tácticas y de implementación de las armas vienen después de una buena planificación estratégica. Si no, no pasa nada, Edwin, no pasa nada. Oye, y ahora que hablamos de estos nuevos ricos, el- hay, hay una fuerte presión del poder político en que no se evidencia en casos de corrupción. A tal punto que no sé si tú viste la semana anterior cuando se trataba la ley del uso progresivo de la fuerza, este movimiento al que yo siempre le recalco como daría la impresión de que son el brazo político de ciertos grupos armados en el país.
No lo dudo. diga no al uso de los caballos ni al uso de los perros de los canes antinarcóticos. Y puedes creer, ¿cómo luchar contra estos grupos que tienen cooptada la mente a gran parte de nuestra población y es el brazo político y los ves en la papeleta desde hoy? Pero ¿sabes qué pasa, Edwin? Más allá de lo que tú bien señalas y tienes mucha razón, y tampoco dudo que sean el brazo político o pretenden representar a ciertos grupos irregulares. Pero todo eso se acaba en el momento que tenemos la implementación de un correcto sistema de justicia. Porque Totalmente. déjame decirte que incluso con esa nueva ley de la implementación del uso de la fuerza, no están descubriendo el agua caliente, Edwin. Saludo a la bandera, saludo a la bandera. Sí, no están descubriendo el agua caliente. Hay leyes que ya son existentes incluso desde el inicio de todas las De la constituciones que vida hemos tenido. republicana. Así es. Entonces, lo único que se trata es del ejercicio correcto de las leyes, de la implementación de estas. Porque ¿de qué sirve, Edwin, que mañana pasado se dé paso a lo que el Ejecutivo, o una gran mayoría, o muchos querramos que también se implemente dentro de una nueva ley, si mañana no va a ser aplicada y no va a ser bien ejercida, pues? Entonces, volvemos a caer en que una de nuestras habilidades es el sistema de justicia. Y ojo, especialmente en los jueces, a quienes yo considero muchos muy honorables. Tengo el honor de tener muchos amigos que son jueces honorables, y creo que la fiscalía hace un fantástico trabajo que después se ve diluido por los jueces corruptos. Sí. Entonces, volvemos. Más allá de que se pierda o se gane la ley en la Asamblea, es el ejercicio y la implementación de esta por parte de los administradores de justicia. Ese es el problema. Oye, Luis, bueno, todavía tenemos unos minutitos. ¿Qué opinas del comunicado de doña Cintia? Bueno, yo te puedo decir que Cintia, a quien tú sabes que es mi amiga personal, no voy a defenderla a ella desde su posición de alcaldesa, porque afortunadamente mucho de lo que ella implementa lo hace desde su sentir como ciudadana. Por eso quizás a veces para muchos pueda ser un poco subido de tono o incluso fuera de lugar, pero yo te voy a decir que lo que a ella lo mueve es el sentir como ciudadana. Y en este caso en particular, Edwin, ella en fondo y en forma tiene razón. ¿Sabes por qué? Porque si bien es cierto que el Cabildo, mediante una ley del COTAT, tiene parte de responsabilidad en lo que es la seguridad ciudadana, pero es de otra forma, no como lo quieren hacer aparecer como que fuera la completa obligación de los gobiernos autónomos, de las alcaldías. Ella se ha puesto al hombro el luchar contra esto, y es en todo el país que incluso más que el propio Estado ha dado recursos para que la Policía Nacional pueda operar. Edwin, aquí en la ciudad de Guayaquil, el 65% del parque automotor está dañado. Si no fuera porque a buena hora en su momento el Cabildo, el municipio, hizo la donación de las camionetas y de las motos, no tuviéramos prácticamente patrullaje y estuviéramos peor de lo que estamos. Entonces yo entiendo que Cintia, desde su sentimiento como ciudadana y después por todo lo que el municipio de Guayaquil ha aportado, tiene razón y tiene el derecho de exigir y de expresarse de la forma en la que lo hizo. ¿Has tenido alguna tentativa de formar parte de algún, tanto en el Cabildo o a nivel Estado? Bueno, Sí. en su Porque momento han habido. eres, eres contundente, pero eres, eres muy cauto en tus tweets, en tus comentarios, y eso también dice, bueno, Luis de Guzmán es tranquilo para hacer política. ¿Cómo te ha ido por Bueno, esos lares? lo que pasa, Edwin, es que, bueno, yo creo que
la real política es la de servicio, ¿no? Y a veces nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestro carácter, pero finalmente, como personas como tú, que se ha dedicado al activismo, que enfrentaste también, como muchos lo hicimos, momentos de tiranía, eh, pero finalmente nuestro propósito es servir. Más allá de la posición, no exactamente tiene que ser desde con la foto puesta en una papeleta o en algún cargo público, sino incluso desde lo civil común, desde lo privado, pero sí es importante siempre tener un poco de relación hacia lo político, porque desde el ejercicio del poder político es donde se generan grandes cambios y verdaderos cambios. Entonces, se trata de más bien uno tratar de influir sobre estas personas con el expertise, con el conocimiento, pero básicamente siempre es con la voluntad, la fuerza de voluntad y el propósito mayor, que es el bienestar de todos. No puede ser simplemente reclutado por, por, por una posición Por política una empresa electoral. o por ideas, sino que debe ir en relación siempre a los principios, a los valores, a la moral de lo que cada una de las personas tenemos, nos hemos formado, incluso promulgamos, practicamos. Pero sí, o sea, en su momento sí han habido personas que se han acercado a mí, eh, pero bajo las condiciones en las que me los han propuesto, creo que no han sido las convenientes para que realmente se pueda trabajar y hacer lo que pienso yo que se puede y lo que hay que hacer. ¿Cómo vas con la perla protegida? ¿Cómo va tu fundación? Bueno, gracias a Dios, ahora retomando nuevamente, pues después del tema de los años de pandemia fueron muy duros. Recuerda, Edwin, que la Perla Protegida es un proyecto, ¿no? Parte de la Fundación León de Judá, y somos un grupo de amigos, el cual pues yo soy el director de este movimiento. No es un movimiento político, es un movimiento cívico, social, solidario, ciudadano. Eh, Hemos trabajado mucho justamente en el rescate y lucha contra de prevención de las drogas. Hemos también ayudado a muchos chicos a rescatar de, la, de las garras de la droga. Y también hemos comenzado siempre campañas de valores. Estamos concentrados mucho en eso, porque a falta de lo que el pensum académico se desvió en su momento aquí, en gobiernos anteriores, hoy los chicos deben de retomar justamente el crecer con valores, con buenas costumbres, con el civismo de por medio. Y hemos hecho campañas de eso. Eh, Hoy hemos empezado, desde la semana pasada, un nuevo espacio. Perdóname si hago cuña Dale, en dale este momento. nomás, con Ya confianza. hemos empezado un espacio radial todos los miércoles en Radio I-99, que también es Qué transmitido por chévere. plataforma y por página de red social, que es todos los miércoles a las 9:30 de la noche, donde tratamos temas de la comunidad y, por supuesto, nuestra bandera de guerra, que es la lucha contra el consumo y la prevención de las drogas. Por lo demás, pues es algo que lo sostenemos y lo mantenemos desde nuestros propios bolsillos, todas las personas que somos los benefactores de tal programa. Y vamos luchando. Esto de aquí ha sido una bonita experiencia porque creo que alguna vez te comenté, conversando en persona, esto nació hace poco más de 10 años cuando yo decidí reunir un grupo de amigos Me dijiste. todos los 24 de diciembre salíamos, y lo hacemos todavía como una costumbre navideña, salimos a repartir juguetes a los niños de la calle y les hacíamos una fiesta infantil en un parque que seleccionábamos en la ciudad. Pero en el tiempo nos dimos cuenta que eso es algo bonito, es algo que los niños disfrutan, la Navidad es para los niños, pero les duraba lo que dura el gusto por el juguete, o lo que dura la Navidad, o lo que duraba que el juguete no se rompa. Y entonces Claro. decidimos
decidimos hacer algo un poco más constructivo y comenzamos a diseñar qué es lo que le falta a nuestros jóvenes. Entonces a nuestros jóvenes primero les falta a muchos tratar de rescatarlos, a otros de prevenirlos de las drogas y a todos implementarles las buenas costumbres, los valores y el civismo. Eso Bueno, es. ese va a quedar para un segundo programa. Lo bueno es que siempre cuando te encuentras con gente que es sana, ¿no? Que es sana, que tiene esos mismos intereses y desprendimientos, porque para hacer el bien se necesita ser desprendido. Y de Pero hecho, Luis, yo te hago una reflexión final. Mira, las ciudades, las metrópolis, no se digan las grandes metrópolis como las nuestras que cumplió 487 años de fundación. Su historia y su vida no se construyeron ni se escribieron solas, lo hizo su gente. Y entonces si nosotros no nos involucramos, los cambios no se van a dar solos, Edwin. Entonces tenemos que no ser, simplemente ser críticos o vivir en la espera de lo que tal vez quienes están ejerciendo el poder político hagan, sino nosotros también involucrarnos desde donde podamos y esforzarnos porque sea cada vez un poco más. Por eso se llama la perla protegida, porque estoy convencido que así como los guayaquileños en su momento nos enfrentamos ante los piratas, los grandes incendios, los saqueos, todo, bueno, pues será la perla protegida y rescatada por sus propios hijos, por nosotros. Y así como hay cosas que atender, hay otras que castigar, pero tenemos que ir a la par de lo que sucede sin quedarnos sentados cómodamente en la espera. bueno, creo que lo has dicho todo. Luis, verás que queda pendiente el programa sobre la perla porque es interesante. De hecho, es un ejemplo para quienes desean ayudar, ¿no? De alguna forma. Unos levantamos la voz en redes sociales, escribimos, tú con tus proyectos, y hay gente que dice, bueno, yo también quiero dar ese paso. Así que te invito desde ya que nos compartas esa experiencia en los próximos programas, Luis. Muchas gracias por tu tiempo y por favor sigue escribiendo y escribiendo en Twitter como lo haces respecto a seguridad, que estaremos pendientes. Te Bueno, mando un gracias a abrazo. ti, Edwin, y una vez más gracias por la invitación y también yo como ciudadano y como amigo también agradezco mucho tu permanente activismo. Es muy importante también la labor que tú has venido haciendo. Eh, el programa que llevas, que se llama Entre Patriotas, lo representas fantásticamente porque creo que lo eres. Y sigue adelante también y cuenta conmigo que una de las falencias que sucede en nuestra sociedad es que creo que los buenos estamos muy pocos unidos, mientras los malos están ellos unidos en todos en sus propósitos. Tal cual, pero siempre gana el bien. No conozco novela en que no gane el bien. Un abrazo, Así Luis. es. Gracias por tu Un tiempo. abrazo, Elvi. Muchas Bendiciones. gracias, Elvi. Nos vemos. Bendiciones, Un gracias a gusto. Entre Patriotas llegó a ustedes gracias al auspicio de Por Petrolsa, energía con propósito. Soy el capitán Edwin Ortega. Recorro el Ecuador contando historias.